Hola a todos, espero se encuentren súper bien hoy. Y bueno, hoy damos inicio a este proyecto de la mano de Cristo. Ya ustedes saben cómo se llama y les agradezco mucho por estar aquí, Café con Cristo, un café con Cristo. Estamos aquí en este coffee shop delicioso, este café maravilloso que estamos probando. Y hoy vamos a hablar de un tema que muy seguramente nos conecta a todos, que es la música. Hola Mulatito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que escuchen y vean este podcast tan importante y tan fructífero como Adrián. Excelente, y me encanta estar en este lugar porque les cuento que es un lugar que queda, bueno, primero, como les decía, es un coffee shop, queda ubicado en la Castellana, y este lugar vende un delicioso tinto recomendadísimo, ¿no? Atendido por su propietario, ¿cierto? Estamos degustando una deliciosa torta y haciendo una introducción para que ustedes también disfruten con nosotros, ojalá con una bebida deliciosa, y escuchen esto tan chévere que vamos a hablar, ¿no? Sí, no, pues bueno, el mío es un americano, ¿cuál es el tuyo? Es un campesino. Para las personas que son de otros países, el campesino es un tinto que se prepara con panela, que se le echa canelita, delicioso, ¿no? El americano es el típico tinto americano. Oye, sí, no, es mucho de esa historia también un poco, y es que en la Segunda Guerra Mundial, digamos, en Francia ya tenían su café, ¿cierto? Pero el americano, digamos que tiene unas características, es que es mucho más corto, y los estadounidenses, digamos que empezaron a llevar este tipo de café mucho más cortito, mucho más expreso, con la cantidad de café. ¿Cortico te refieres más fuerte? Tiene más cafeína, tiene más contenido de café, más fuerte, pero obviamente el café no es árabe y el más rico del mundo es el colombiano. En Colombia es incluso, según nos dice el mismo dueño del lugar, está hecho con 5 semillas de pues, indígenas del Cauca, ¿no? De lugares distintos, de indígenas del Cauca, que es una zona colombiana hermosa, que en algún momento desafortunadamente fue muy flagelada por la guerra, pero que gracias a Dios ya se está recuperando, como nuestro país precioso. Lindo, un americano con semillas de café cultivado por indígenas. Por indígenas, qué maravilla. Y es más o menos lo que vamos a hablar en el podcast, y lo que ustedes van a ver en los diferentes episodios. Es una mezcla un poco, ¿no? De muchas cosas, cosas con las que todos convivimos. Primero Dios, ¿no? Todos creemos en Dios de una u otra manera. Y nosotros vamos a hablar puntualmente de la música y de Dios, ¿no? Maravilloso, qué tema, ¿Cierto? interesantísimo. Súper interesante. Que la música está en todas las esferas de la vida, ¿no? O sea, no podríamos concebir la vida sin la música. Bueno, José, y me surge una pregunta, porque pues me interesa mucho el tema de la música, me encanta. ¿Cómo crees tú que se relaciona la música con Dios en particular, no? Hablamos de un libro que me encanta, que es un libro que leo a diario, que es la Biblia, y en el cual he visto muchas referencias de la música. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta parte? Claro, Diana, esto es muy interesante porque debemos entender cómo la vida humana ha sido influenciada por la música. No sé si tú podrías vivir sin música, bueno, no sé. No, yo soy melómana y me encanta la música. La música, y bueno, de alguna manera impacta absolutamente toda nuestra vida, y es que incluyendo los latidos del corazón tienen un ritmo, que este ritmo es el que nos permite comprender la música. Es una cosa lindísima, o sea, la creación humana es increíble. Resulta que los seres humanos son una locura, tenemos 47 billones de células, todas en armonía. Y la armonía es una palabra fundamental en la música. Entonces, ¿cómo podemos entender que el origen de la música es prácticamente nace desde el origen de la humanidad, cuando se pudo empezar a comunicar, como tú y yo? O sea, la música hace parte implícita del ser humano, está dentro del ser humano, todos los nosotros suenan, los huesos suenan, todo lo que tenemos es sonido, y la música nace de esta manera. Pero no tenemos, digamos, hallazgos arqueológicos que nos puedan demostrar cómo fue que todo esto se fue dando, y entonces vamos a dividir esto muy rápido. Resulta que la historia humana está en la prehistoria, la antigua. Luego podríamos hablar de una época en la que llamaríamos como grecorromana,
el oscurantismo, entre comillas, luego viene el Renacimiento, dentro del Renacimiento está el Barroco, está el Clasicismo, luego el Romanticismo, la Edad Moderna y Contemporánea. Ahí te está hablando de 4.500 a 5.500 Y años. resumiste la historia humana en 30 segundos. Es increíble, es increíble. Entonces yo te pregunto, ¿para ti qué es la música? La música es una forma de comunicación con Dios, pienso yo, porque las letras, yo soy escritora, hago poesía, soy poeta también, soy narradora, hago teatro, y yo pienso que desde muy pequeñita siempre ha sido la forma en que yo me he comunicado con Dios. También la música me comunica la voz de Dios. No sé si a ti te pasa, pero a mucha gente le pasa, ¿no? Total, nos vamos a remontar 3.500 años antes de Cristo. La primera civilización que conocemos, Mesopotamia, ¿cierto? Mesopotamia, entonces estamos hablando de la media luna fértil, estamos hablando de las primeras ciudades-estado, estamos hablando del actual Irak, Sauruk, los sumerios, de ahí la palabra suma, los sumerios crearon todas estas pequeñas comunidades, la escritura cuneiforme y la rueda. Fueron grandes avances, pero estos avances no vendrían solos, estos avances vendrían también con una cantidad de riqueza cultural, la artesanía, la pintura y por supuesto la música, que no se llamaba música, y es a eso a lo que voy. Resulta que Mesopotamia también se vería influenciada por Egipto. Egipto es muy importante, el imperio egipcio, y los instrumentos que ellos tenían, que eso sí han podido verse de alguna manera dentro de la arqueología y los jeroglíficos, es la flauta y la lira, o sea, instrumentos de cuerdas, es una cosa, con los animales, el pelo de los animales podían hacer instrumentos Me encanta, de la flauta con los huesos, increíble. Me encanta. Entonces eso es muy chévere porque cómo eso se conecta con Dios, ¿cierto? Tú dirás, oye, ¿cómo se conecta esto con Dios? Pues resulta que los primeros escritos que estamos hablando de 3.500, 2.500, Egipto inicialmente era un gran imperio y bajo el imperio de Egipto fueron, digamos, conquistados los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se vio influenciado tanto por la música de Egipto, tanto por los instrumentos de Egipto, y es donde vienen, digamos, esta primera relación de la música con las escrituras. Resulta que el Pentateuco, o los primeros libros, que es Génesis, Éxodo, hablan de Moisés cantando. Tú sabes que Moisés vivió toda su vida en Egipto. Entonces imagínate esa influencia tan importante que tuvo de Egipto, ¿cierto? Pero más adelante, y vamos a ver que en los libros que tenemos, Éxodo, Deuteronomio, siempre se habla del canto, de la música, Moisés cantando, o sea, la música es muy importante en la Biblia. Pero ¿en qué momento leímos el término de música? ¿Cómo es que hoy a la música la llamamos música? Bueno, José, me encanta lo que estás diciendo, me parece genial. Y yo quisiera saber un poco más sobre la música. Me encanta alabar a Dios, me encanta la música. Y tengo como una duda. Veía que algunos instrumentos, por ejemplo, cuando era pequeña, la pandereta, ¿cierto? O los panderos, los instrumentos de cuerda, eran los más usados. ¿Cuáles crees tú que son los instrumentos vitales para alabar a Dios de acuerdo a la Biblia, por ejemplo? Pues bueno, si vamos a los hallazgos arqueológicos, pues lo que han encontrado, flautas, arpas y instrumentos parecidos a las tambores, podríamos decir como los panderos, los panderetas, ¿cierto? Y pues es lo que había. Pero entonces ahí tenemos que entender estos tres términos como alabanza, adoración y glorificación. O sea, ¿tú qué entiendes por esos tres términos? Pues pienso que es un poco confuso, los términos son un poco confusos, pero pienso que alabar es cantarle a Dios el amor que le sentimos. El adorar es un poco más íntimo, pero yo creo que también se mezcla con la glorificación y puede que la gente esté confundida igual que yo. Me gustaría mucho que tú nos aclararas, ¿no? Aprovechando que sabes mucho del tema. Yo creo que de todas maneras todas apuntan a uno, a poder hablar con Dios,
a poder hablar con Dios y decirle que Él es nuestro único Dios a través de la música, y sea la lira, sea el piano, sea la guitarra, sea la voz. Si en ese momento hubiese habido, como tenemos hoy, guitarras Teclados de eléctricas, estos seguramente modernos. Moisés hubiese salido ahí también, ¿cierto? Y hubiera permitido que a través de la música se pudiera alabar a Dios, que pudiera decir que es el único, que lo amamos, ¿cierto? Que lo adoramos, ¿cierto? Y que lo glorificamos. Eso es súper importante. Pero ¿por qué en ese momento habían liras y por qué habían flautas y por qué habían arpas? No había nada más. Era lo más cercano que se podía ver de instrumentos, de lo que tenemos hoy. Pero más adelante, y eso es lo chévere que te quería contar, ¿de dónde viene la palabra música? Resulta que tanto todos estos, desde Moisés, que fue todo el tema de Egipto, luego se van por el desierto, ¿cierto? Y llegan a David, y eso hablaremos más adelante, pero todos los pueblos judíos fueron conquistados por babilonios, sabemos de la historia de Daniel, Correcto. los persas, y a todos ellos Alejandro Magno, 1200 antes de Cristo. Hasta ese momento las escrituras judías se habían escrito en hebreo, de ahí en adelante en griego. La traducción en griego la tenemos 1200, 1000 más 1000 a 1200 antes de Cristo, y esa influencia fue súper importante. ¿Por qué? Porque los griegos tienen una mitología. Voy a intentar ser muy rápido en esto, pero la mitología greco-romana habla de que tienen un dios de dioses que se llama Zeus, y Zeus tiene 9 hijas. Y luego te va a contar Súper, porque nos nuestro dejas- director, pero es muy chévere para poder llegar a ese punto. Y nos deja súper picados porque en realidad queremos saber más. Estoy segura que la gente está igual de ansiosa. No sé si el director esté grabando esto, yo espero que sí, pero me encanta porque la idea es que la gente siga conectada con nosotros, ¿no? Al siguiente episodio donde vamos a seguir abordando este tema tan maravilloso que es la música, Dios desde la Biblia y también desde otras visiones, ¿no? Como por ejemplo la de los griegos. Bueno, José, me encantó hablar contigo hoy. Me encanta que seas el primer capítulo de este proyecto que va a estar genial. Y bueno, yo tengo un vicio de escritora, como le llaman, y tomé algunos apuntes a modo de conclusión por también contarle a la gente, ¿no? Y es que, bueno, hablamos hoy de Moisés, de Egipto, de la alabanza, la adoración, la glorificación, ¿no? Y algo que me encantó, una frase que yo quiero dejar hoy como conclusión, es la sonrisa que le saca a Dios la música que brota de nuestros labios, ¿no? Y es que soy poeta, es inevitable, ¿no? Entonces quisiera de pronto que tú nos compartieras algo de lo que hablaste, pero contándonos de la Biblia puntualmente, que encontraste por ahí que yo sé que estabas buscando. Sí, chévere. Les voy a compartir, este texto está en Éxodo, que sabemos que es el segundo libro de la Biblia, y es súper importante porque es donde Moisés dice: vámonos de Egipto, vamos a dejar de ser esclavos. ¿Y cómo celebramos? Con música. Con música. Eso está súper lindo, está en Éxodo capítulo 15, del 1 al 21, y se los voy a leer así. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor: cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción, y Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Lindísimo. Hermoso, qué maravilla. Con eso es lo que cerramos con broche de oro, que mejor que con un versículo bíblico. Les agradecemos muchísimo el estar aquí, su tiempo, que Dios los bendiga en demasía. Y no sé, José, ¿qué quieras decirle a la gente? No, un agradecimiento a Coffee Shop que nos ha abierto el espacio, este delicioso café, ¿cierto? La torta de zanahoria, invitadísimos a nuestro director en cámara, nuestro amigo Jorge. Gracias, Que Jorge. nos está viendo. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye bye.